Estimados amigos de newstime.bo, tengan ustedes muy buenas tardes. Los sectores sociales que exigen la abrogación de la ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo cumplen el segundo día de paro, indefinido por cierto. Los sectores sociales, una vez más, se han visto prácticamente de una manera con una presión de la policía que ha intervenido en muchos puntos de bloqueo, especialmente en Santa Cruz. No obstante, el paro continúa y hay más firmeza de los sectores que están bloqueando las principales vías y calles. Además, hay conciencia ciudadana en este sentido, pues en demanda de la abrogación de la norma. Mientras tanto, el ministro de Obras Públicas, don Edgar Montaño, afirma que ya se perdió 32 millones de dólares. Bueno, habrá que ver las cifras al final porque el gobierno no escucha a los sectores. Ayer anoche hemos recorrido parte de la ciudad, bloqueos por todos lados, prácticamente imposible transitar, pese a que uno es de la prensa, hay que rogar prácticamente a los bloqueadores que lo dejen pasar. Sin embargo, la gente no entiende aún esta medida. Hemos consultado a muchas personas y es escaso el conocimiento que tienen de lo que exige realmente algunos sectores sociales y los comités cívicos. Por ello, en ese entendido, hemos invitado hoy al doctor Juan Pablo Peña Martínez, abogado del Mercosur, un abogado reconocido y con trayectoria nacional. Está él desde Puerto Suárez, nos atiende en esta entrevista para explicarle precisamente al ciudadano común en qué consiste, qué establece realmente esta normativa, porque se habla de que se quita la licencia de funcionamiento, se habla de que se afecta al patrimonio de las personas. Doctor, ¿cuál es su lectura? ¿Qué le puede decir usted al ciudadano común? Muy buenas tardes y gracias por atender esta entrevista. Querido Hilton, muy buenas tardes. Te mando un fuerte y cariñoso abrazo. Al respecto de tu pregunta, querido, existen más sombras que luces sobre esta ley. Hay una subjetividad muy fuerte y te explico por qué. Un Estado, para considerarse un Estado democrático, tiene que respetar, garantizar y proteger tres derechos: la vida, la propiedad y la libertad. Sobre ese orden. Entonces, bajo esa estructura, toda la actividad legislativa, que es el primer órgano del Estado, debería ir en torno a la defensa y la garantía de esos tres derechos. La ley 386 tiene una estrategia metodológica legislativa pésima que bajo este entorno, bajo este marco de incertidumbre, otorga facultades plenas a un consejo, que es el Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. Ese consejo es un consejo supra. Entiéndase esto, querido Hilton. El Estado está establecido y dividido por tres poderes, ahora llamados órganos, ¿no? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Cada uno con sus competencias, con sus facultades y con sus atribuciones. Esos tres poderes garantizan el equilibrio de poderes para que ningún representante se sienta con mayor poder que otro. Porque aquí lo que se está buscando es proteger al gobernante del abuso del gobernado. ¿No es cierto? Que el gobernado se sienta en la protección de que esos tres derechos no van a ser abusivamente expuestos por el gobernante de turno. Entonces, se crearon esos tres poderes para que haya un equilibrio. Este Consejo Nacional de Lucha contra las Legitimaciones y Ganancias Ilícitas se atribuye, en cierta medida, el poder y las competencias del órgano judicial, porque se le otorga poderes supras para que estos tres representantes, estos tres ministerios que son parte del poder ejecutivo, puedan actuar directamente. Y su órgano represor o su órgano investigador es la Unidad de Investigaciones Financieras. La parte fuerte de esta norma, de la ley 1386,
Está contenida en el artículo 2, en el artículo 4 y en el artículo 7. Escuche la subjetividad, querido Hilton. El artículo Adelante. 2 dice, se aprueba la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo. Hasta ahí el contexto es algo sano y es productivo. Ninguna persona con un grado mínimo de inteligencia podría oponerse a que el Estado controle ese tipo de actos delictivos. Pero escúchese bien cómo concluye este artículo. Y será de acuerdo a los anexos que forman parte integrante de la presente ley. Anexos. Cuando vos te hablas de anexos, estás hablando una norma futura impredecible. O sea, esta ley le da facultades al Consejo Nacional, ese Consejo Supra, para que ellos, a criterio de los 3 ministros de turno, puedan dictar, puedan elaborar, redactar, determinar en los anexos, ni siquiera son decretos supremos, son anexos, que ellos vean conveniente la lucha contra este tipo de hechos delictivos. Ahora, ¿cómo se actúa esto? Artículo 4. La unidad de investigaciones financieras, un simple reporte al Consejo Nacional de Lucha contra la Ley de Ganancias Ilícitas, podrá actuar de acuerdo a la normativa vigente. ¿Cuál sería la normativa vigente? Los futuros anexos que el Consejo pueda producir en torno a esta ley. Entonces, la unidad de investigaciones financieras, en vez de investigar, controlar, que es su función, que lo viene haciendo desde el 2005, que es su función, y en caso de encontrar algún tipo de conducta que pueda ser objeto de investigación, tendría por ley comunicar al Ministerio Público, ¿correcto? Porque es la unidad legal y constitutivamente establecida para investigar las conductas penales. No, tiene la obligación de remitirlo al Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación. Entonces, ahí le están entregando a este Consejo Supra el poder por encima del órgano judicial, por encima del Ministerio Público, por encima de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, etc. Y para concluir, el artículo 7, que en la denominación dice ajustes. Entiéndase esto, ajustes. No establece cuál es el límite de ese ajuste. Escúchese. La Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas podrá ser ajustada por el órgano ejecutivo a nivel central del Estado mediante decreto supremo. O sea, a ver, toda ley, toda legislación está compuesta por 2 normas, ¿no? Que es la objetiva y la sustantiva. La objetiva es la ley principal y la sustantiva es el reglamento. El uno es el cómo y el otro es el qué. El uno marca un estado y el otro establece el procedimiento para ese actuar. Esta ley debería ser reglamentada para que todos los ciudadanos sepamos con anticipación las reglas claras que nacen en virtud de esta ley. Pero sin embargo, la ley 1386 le da la facultad, 1, de actuar en torno a anexos, y 2, esos anexos pueden ser ajustados a criterio del órgano ejecutivo. Entonces, querido Hilton, esta ley es una ley subjetiva que le entrega un documento en blanco al Consejo, primero, y 2, al Ejecutivo para que ellos puedan actuar sobre esta lucha como crean pertinente. Ahora, ¿cuál es el aspecto relevante sobre este entorno? Es que existe un marco de subjetividad que como resultado de esa subjetividad ha creado una desconfianza dentro del ciudadano. Particularmente yo me siento desconfiado y desprotegido por los efectos a futuro que esta ley pueda acarrear. No hay una confianza plena y seria en las actuaciones del Ministerio Público,
No hay una confianza seria, transparente, independiente del órgano judicial. Y encima de ello, apartando de esos dos poderes, de esas dos instituciones que podrían crear un suprapoder llamado Consejo Nacional. Y le dan facultades tan amplias para que ellos puedan dictar anexos y puedan ajustarlos, esos anexos, en las medidas que ellos vean convenientes. Entonces, Doctor, dentro de ese entendido, claro, dime. doctor, a ver, vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, se habla del caso del transporte, de los gremiales. Se habla de que si es que no se da información de sus patrimonios, por decirle, de estos sectores, se les puede revertir, se les puede quitar la licencia de funcionamiento. Sería inclusive que pasa por encima de los poderes de la alcaldía. Mire, querido Hilton, esta ley es miembro de un paquete de 5 leyes que nos los han vendido como parte de un producto necesario para alcanzar un crédito internacional. Quien se ha dado el tiempo de leer esas recomendaciones del grupo de expertos independientes, se va a dar cuenta que en ningún momento les recomienda suspender el debido proceso, como lo están haciendo acá. Entonces, de este paquete de 5 leyes ya se han dictado 2. Se ha abrogado una y están en consideración 2 más, que es el tema de la ley de derechos reales, es una de las principales. Dentro de este paquete, ¿cuáles son esas 2 segundas? La primera es la responsabilidad penal para las personas jurídicas. Y la tercera es, perdón, y la segunda es justamente esta, es la ley 1386. Entonces, mire usted, y han hecho una reforma y un reglamento para las actuaciones de los notarios de fe pública. Entonces, todo ese paquete de leyes tiene una sola necesidad: controlar la actividad financiera del gobernado por interés del gobernante. ¿Qué quiere decir, querido? Si usted el día de mañana, por ejemplo, el Consejo Nacional determina que Hilton Heredia tiene que suspender la privacidad y el secreto de su rubro como periodista, no interesa al Tribunal de Imprenta, no interesa cualquier otra norma, usted tiene que obedecer al Consejo Nacional. Si el transportista el día de mañana hace una venta y compra una flota, un ómnibus que cuesta $350,000 nuevo, y no declara el origen de ese entendido, y sobre ese patrimonio el Consejo entiende que esa declaración aún no es suficiente, él de oficio puede constituirse, primero, en parte, y segundo, en juez. Entonces, él va a ser parte a través de la UIF y va a ser juez a través del Consejo Nacional. Ahora, lo más Para que grave seamos del asunto... contundentes, doctor, estamos hablando de que esta norma afecta al conjunto de los ciudadanos, no estamos hablando de que solamente algunos sectores, ¿no es cierto? Desde la pastillera hasta el empresario. ¿Por qué? Porque el Perfecto. debido proceso garantiza el Estado de Derecho. Quien no tiene las reglas claras, querido Hilton, sobre las actividades a desarrollarse en un Estado de Derecho, queda en incertidumbre. Y la incertidumbre vulnera el debido proceso. En el caso particular, por ejemplo, del sector inmobiliario, colegios, universidades, por ejemplo, también va a haber un control total de sus actividades. Mire, lo que pasa es que el artículo 2 dice, el Consejo podrá actuar en torno a anexos. ¿Cómo puedo yo, querido Hilton, adivinar si de aquí a unos 6 meses el Consejo Nacional no resuelve atacar a la actividad privada de la educación particular? ¿Cómo puedo yo, querido, establecer si el día de mañana el Consejo Nacional dicta un anexo o ajusta uno que ya existía y suspende el secreto de imprenta? ¿Cómo puedo yo adivinar que el día de mañana se le canta la voluntad al Consejo Nacional y dice todos los abogados ahora no están bajo el secreto profesional y tienen que contar o tienen que expresar todo lo que el cliente le confesó al momento de la entrevista?
Entonces, Usted es esta ley, abogado, querido, no es doctor, clara. yo le hago la pregunta siguiente. El artículo 21 de la Constitución Política del Estado, por ejemplo, establece que todos los ciudadanos tienen derecho a la privacidad, intimidad, honra, dignidad. Correcto, Significa que se viola toda la normativa, correcto. toda la Constitución Política del Estado. Yo creo que si no se viola toda, se viola gran parte de ella, porque le estás dando al Consejo Nacional la competencia que pueda actuar con simple mandato, con simple mandato. Correcto. Yo particularmente no creo en la honestidad de ese consejo para que pueda administrar sobre la voluntad de ellos el quehacer diario de un ciudadano. Puede afectar al rubro privado, puede afectar a los secretos, a la privacidad, a la dignidad, a la libertad de conciencia. O sea, es una arma, querido, es un papel en blanco que le estás dando al Consejo Nacional para que él determine a su criterio hasta dónde puede llegar. Porque esta ley no está clara. Esta ley se gobierna en torno de tres cosas: anexos, informe de la UIF y los ajustes que se crean convenientes. Listo. Entonces, el método legislativo que se usó para redactar esta ley es subjetiva y le da, reitero, una hoja firmada en blanco para que el Ejecutivo, a través del Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación, pueda hacer y deshacer como crea conveniente. Una entrevista de modo aclarativa prácticamente a toda la ciudadanía, le está diciendo con mucha claridad el doctor Juan Pablo Peña Martínez, abogado también del Mercosur. Yo le agradezco por la atención, doctor. En realidad es justo conocer todas estas dudas porque realmente se aclara el accionar, las movilizaciones y bueno, la gente tiene derecho a saber en realidad y con claridad todos estos aspectos. Si usted gusta agregar algo, doctor, adelante. Querido Hilton, pienso que el gobierno, justamente en estas épocas que necesita de dar certidumbre, pienso que debería reconsiderar su técnica legislativa. ¿Por qué? Porque este paquete de 5 normas ha salido por el impulso del Poder Ejecutivo, no ha salido por el impulso del Poder Legislativo. Entonces creo que no es tiempo de estar dejando estos cabos sueltos para que el ciudadano sienta inseguridad sobre lo que puede venir a futuro. Pienso que debería respetarse el principio de certeza a efectos de reforzar y garantizar la seguridad jurídica. Gracias, querido Gil. Le A su agradezco, orden. doctor. Bueno, los sectores sociales van a seguir firmes con su posición de la abrogación de la ley 386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. Dios y la Virgen, bueno, derramen una lluvia de bendiciones sobre este país para que bien pronto estas medidas logren de alguna manera hacer retroceder al gobierno y que se acaben los bloqueos en beneplácito de la población, que además sufre una crisis económica y con la pandemia todo se puede profundizar. La verdad, doctor, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.